Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos por acompañarnos el día de hoy a lo que sería un en vivo más en lo que sería el Centro Comunitario Colibrí. Como sabrán, cada mes tratamos de enfocarnos en un tema en particular y justamente en el mes de agosto nos vamos a enfocar en lo que sería el tema que vamos a estar visualizando y escuchando el día de hoy, que es tanatología, la importancia de abordar un duelo. Pues bueno, el día de hoy nos acompañan con mucho gusto lo que sería el psicólogo Jonathan Esquivel y la psicóloga Aurora Palma, quienes nos estarán compartiendo un poquito acerca sobre sus experiencias o información que consideran relevante para abordar acerca del tema. Asimismo, con mucho gusto les vamos a estar dando y dándole respuesta como es debido a cada una de las incógnitas que podrán tener. Muchísimas gracias, Aurora, Jonathan, por acompañarnos el día de hoy. El espacio es todo suyo. Muchas gracias. Y bueno, primero que nada, eh, antes de abordar sobre la importancia del duelo, de qué es, tiempo, duración, nos parece importante compartir sobre qué relación tiene el apego con el duelo, ya que es algo que cuando yo estuve pues en la carrera o durante la carrera fue como algo que me impactó mucho, me llamó mucho la atención esa parte del apego, ¿no? Y el psicoanalista John Bowlby nos comparte, observa que en la década de los 40, 50, esta relación que tiene la madre con el hijo, con el recién nacido. Entonces, desde ahí es el primer contacto, vínculo afectivo que se tiene. A eso es lo que llamaríamos el apego, a esta relación que el recién nacido tiene al estar cerca de su madre. Entonces, ahí observamos lo que es el duelo y de ahí, el apego, perdón, y de ahí pasamos a lo que es el duelo. ¿En qué momento? Cuando, cuando quitan al recién nacido de su madre, ya lo ponen en la incubadora, y cómo es la reacción de un bebé, pues que llora, ¿no? Hay llanto, entonces ahí se vive un duelo, está viviendo un duelo, ahí se siente una emoción y la está manifestando. Más adelante lo observamos cuando este bebé ya es un niño, va al kinder o al preescolar, y también ahí hay un duelo, hay un cambio, hay un desprendimiento, donde los padres, mamá o papá o cuidadores, dejan al niño en la escuela, entonces vive este proceso también, donde naturalmente puede que el niño llore, que el niño se sienta asustado, con miedo, pues a exponerse a este nuevo cambio. Entonces aquí es como lo que lo que el psicoanalista Bowlby pues quiere como explicar y dar a conocer que desde el momento en que nacemos vivimos un apego, una relación con alguien que significa para nosotros, y de esta manera también vivimos un duelo podemos ver como individual, el niño está ahí solo, por así decirlo, pero también este duelo de apartarse, ¿no?, de sus seres queridos. Asimismo, el psicoanálisis dice que el curso dependerá de la intensidad, duración y calidad de la relación que el sujeto ha tenido con la persona que ha perdido. Entonces, el duelo puede extenderse basándose a la relación que se tiene con la persona. Si mi tiempo de calidad era mayor o constante, por lo tanto se prolonga o se vuelve más extenso este duelo, o es más, se puede decir que es un poquito más complicado de sobrellevarlo. También menciona que utilizamos mecanismos de defensa para de alguna manera
como evitar el duelo, pues sería uno, ¿no? La evitación. O también esta evitación como haciendo comentarios, pueden ser como graciosos, en la parte de que como me duele hablar de ello, pues hago un comentario gracioso referente al duelo, ¿no? O a la pérdida que estoy viviendo, sin llevar a cabo meramente ese proceso, sin trabajarlo. También nos dice que la persistencia del apego interior que mantiene valores y metas que surgieron en la relación con el ausente. Esto también hablando de un familiar o en una relación cuando vivimos el duelo, tiene que ver o tiene relación cuando hacemos metas o planes con la persona. Entonces, al no llegar a cumplir esos objetivos o esos ideales, pues también se manifiesta una intensidad mayor de duelo al no haberlo realizado. Pero pues esto es como más adelante, pues hablaremos como pues los tipos de duelo, como la duración. Ahorita pues es más que nada como cuál es esta relación, ¿no? De apego y duelo. ¿Por qué, por qué, por qué conectan o cómo conectan? Y pues es de esta manera. Muy bien. Ahora sí, entrando más en la parte que es del duelo y como lo explicaba mi compañera, que la importancia del apego que se llega a tener en estos momentos cuando ya hay una pérdida es cuando se puede identificar cómo va a ser el duelo que necesitas, ¿no? Proceder ante estas situaciones. Porque muchas veces, y como lo explicaban, el apego ante las diferentes situaciones, porque lo podemos visualizar, hay veces que llevamos este proceso del apego, tanto en relaciones como de personas, tanto como se puede decir de tu vida cotidiana, que pueden ser como en tu trabajo, en relaciones de amistad, pero en sí lo que queremos abordar, al menos en esta plática, son los duelos de la parte de la tanatología, que pues sí se visualiza más en el aspecto en la pérdida de una persona. Y pues aquí una breve descripción de lo que es el duelo, que aquí en latín, ¿qué significa dolor? Que esta es la respuesta emotiva a la pérdida de alguien o de algo, que también pues menciona de que son las demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la pérdida de alguien. Entonces, algo que también se tiene que identificar en un duelo es de que cada una de las personas somos diferentes al momento de llevar este proceso, porque realmente hay gente que lo pudo haber trabajado o es una persona que realmente en estos procesos llega a ser como que lo podemos, bueno, yo lo puedo describir como algo más, la digestión, que es algo que lo pasa más rápido, ¿no? Porque hay gente que realmente puede ser que le toma mucho tiempo el llevar cada una de estas fases que ahorita se van a explicar como tal para que puedan identificar que realmente un duelo no lleva diferentes fases para poder como llegar creo que a su totalidad y es que es la aceptación y de que realmente se pueda vivir con este proceso de la pérdida de una persona. Es aquí donde pues vamos a hablar de las fases, que pues nos basamos ahorita nada más lo que viene siendo la teoría de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que esta psiquiatra trabajó con los pacientes que padecían enfermedades incurables y dividió la elaboración del duelo en 5 etapas. Estos sentimientos son comunes en todos los seres humanos. Cuando nos vemos obligados a ajustarnos a los cambios en nuestras vidas, sea de manera positiva o negativa. Entonces,
pues aquí, como lo podemos visualizar, pues está la negociación, el enojo, la negociación, la depresión y la aceptación, que es a lo que se busca, al menos en la tanatología, del que las personas puedan llegar. Entonces, ve aquí que la negociación está en esta etapa y pues muchas veces lo que se puede observar que en esta etapa es como cierta culpabilidad que puede sentir la persona al momento de que no siente nada, o sea, o se niega a sentir algo o pensar como esta situación de que la persona ya no va a estar aquí en vida. Entonces, se niegan. Muchas veces cuando pasan estos, prefieren como decir como de que está de viaje, de que posiblemente está desaparecida, de realmente se niegan a aceptar el inicio de este duelo, de que la persona ya no va a estar aquí. Después, una de las cosas o otra de las fases es el enojo, que en este se proyecta de manera expresiva hacia otras personas, tanto puede ser internamente. Entonces, es como la frustración porque es como que las personas, ¿cómo van a lidiar con esta pérdida de una persona al momento de enfrentar como problemas económicos, emocionales o físicos, al momento de que ya no está alguien, pues en esta parte de la pérdida entonces, lo que se busca o muchas veces en esta etapa del enojo es de que buscan culpables y es de que se enojan con las personas, o sea, sean familiares, cercanos, amigos, al momento de tocar o estar en este momento del duelo. Como muchas veces en estas fases es de que le pueden echar como la culpa al que falleció, como de que me abandonaste, me dejaste, y ahora yo qué voy a hacer con tantas responsabilidades en mi vida. Y puede ser como que también algo interno del enojarse con ellos mismos, del por no haber estado en ese momento, de que hay muchas situaciones que, pues, la muerte es algo que tiene que pasarnos en nuestra vida, es algo natural, pero cuando son cosas o situaciones inesperadas, puede entrar como que también esta parte del enojo, ¿no? Que esta persona no estuvo en el momento de que la persona falleció. O muchas veces cuando hay gente que está en el hospital y al momento de que fallece, la persona estaba trabajando, estaba haciendo otras labores, y es como que este enojo hacia él de al no haber podido estar al momento de que esta persona pues ya no está en vida. Después, otra de las fases es la negociación. Y creo que aquí la negociación entra más en la parte mental de la persona, de que realmente pasan las situaciones que, como le decía, es más mental en el aspecto de que se tratan de enfocar en otras cosas o situaciones, como supongamos, hay gente que se enfoca en lo laboral, entonces tratan como de esa negociación de que me mantengo ocupado, me mantengo alejado del sentimiento de esta pérdida y no trato de relacionarlo. Entonces, es como tratan de liberarlo de otra manera, como este sentimiento, ¿no? O sea, como lo comentaba ahorita, muchas veces abarcan como que lo que es el trabajo, o hay gente que realmente, supongamos, hay gente que le gusta hacer ejercicio y se mete en el gimnasio y empieza a hacer como que rutinas en su vida para no tener como que este sentimiento de caer en que ya no está esta persona. Entonces, aquí es cuando entra esta fase, pero más adelante puede entrar ya la parte de la depresión.
Y pues aquí ya es como la cierta tristeza que puede sentir la persona, la impotencia, eh, un sentimiento de desamparo, la soledad, y hasta cierta culpa que proviene de la idea de muchas veces, como lo platicaba aquí mi compañera Aurora, de que es el de qué no le dije a la persona, qué no hice con esta persona y que todas estas metas o planes que se tenían a futuro, pues ya no se van a poder realizar eh, porque ya no está en vida. Entonces creo que aquí entra esta parte de la depresión, donde la persona ya cae en cuenta y es como que el sentimiento de, de que ya no va a poder hacer más con la persona que llegó a fallecer. Pero aún así, ya la última fase, que esta es la aceptación. Esto es lo que se busca, es de que la persona pueda vivir en el presente con la pérdida y que se dé cuenta de que pues puede continuar su vida pues naturalmente, y es como que él, como bueno, aquí está en la presentación, es sin adherirse al pasado. Es como que sí se puede recordar, sí se puede platicar, sí se puede visualizar como de que este recuerdo de esta persona que ya no está en vida, pero con el sentimiento de aceptación del poder, de la aceptación del que esta persona ya no está aquí y de que ella tiene que continuar su vida. Bien, aquí, después de haber presentado las 5 etapas, lo que pues podemos visualizar aquí es que muchas veces no es algo recto, no es algo lineal lo que es las fases, porque muchas veces podemos, como lo vemos aquí, o sea, es como un sub y baja. Es algo que no es algo estable y es algo que también se debe de comprender aquí de la importancia del duelo, que realmente no es como de que tiene que ir como paso por paso, fase por fase, sino que, y muchas veces que no se tienen que pasar por las 5 fases del duelo. La teoría de la doctora Elizabeth, pues mencionaba que mínimo muchas veces, posiblemente que puedan ser 2 fases las que pueda pasar la persona para poder llegar a la aceptación. Pueden ser 2 o pueden ser las 5. Entonces, y muchas veces no nada más es como de que, mira, ya pasé la negociación, ahora voy a la ira y luego a la negociación, sino también, o sea, hay momentos donde estás como la desmotivación, que es la depresión, puedes regresar a la ira y luego ya entras a una negociación, pero después lo aceptas o tratas de aceptar la realidad de la pérdida y de este duelo, pero muchas veces pudiera regresar otra vez a la ira. Entonces, este proceso creo que es muy importante del que se puedan relacionar y conocer, de que es aceptar y visualizar que en la vida pues se tiene que llevar un proceso de duelo. Creo que pues con la ayuda, pues creo que primeramente de uno mismo, del que tienen que como que visualizar la pérdida, ¿no? Entonces, ya de ahí, con ayuda de psicólogos, tanatólogos, es como de abordar estas fases para poder llegar a la aceptación. También, antes de abordar el siguiente tema, quería compartir sobre algunos ejemplos de lo que también, se puede manifestar como en lo que es el enojo. En esta parte del enojo también entran como las creencias espirituales, porque también en muchos casos, como ejemplo, llega a suceder más bien
esta expresión como de ¿por qué te lo llevaste, Dios? Y esta parte como ese enojo también hacia Dios o hacia ese ser en el que crean. Entonces también es como un ejemplo que se llega a vivir, ¿no? Puede que en algunas ocasiones pues lo hemos llegado a escuchar o a ver también en películas o incluso hasta en alguna novela, ¿no? Como esta expresión de enojo hacia un ser supremo. En la parte del enojo, también quería mencionar en la parte de la negociación, también es cuando entra, puede ser una ruptura amorosa, donde también quieres negociar como que si te quedas, prometo que voy a cambiar, ya no voy a hacer eso que te molesta, eso que ya no te gusta. También es una manera también de ver cómo se manifiesta o cómo se lleva a cabo la negociación. Incluso también tomando el mismo ejemplo como en lo espiritual o las creencias, también como esa parte como que Dios, si permites que se quede, no sé, vamos a poner como un ejemplo del papá, ¿no? Si permites que mi papá se quede, lo dejas con vida, yo prometo que ya voy a dejar de tomar, no sé, café, ¿no? O cosas así, también es como un ejemplo de la negociación. Y como bien lo menciona Jonathan, no hay un orden para vivir, pues, o la manera en cómo se viven estas fases del duelo, pues cada persona vive un proceso individual. Todo dependerá, como se mencionaba al inicio, del apego que se tiene con la persona y quién es esta persona también que estamos perdiendo. Y ahora sí, entrando a los tipos de duelo, pues está primeramente lo que es el duelo patológico, que es que si se prolonga con mayor duración y que a la persona le impide el realizar sus actividades como antes solía hacer, e incluso el conocer a otras personas, el amar de nuevo a alguien y el amarse a sí mismo, es cuando esto se vuelve patológico, cuando comienzan a haber estas manifestaciones pues complicadas hacia la vida de la persona que se queda, de la persona que está aquí. Cuando empiezas también de alguna manera como a perder el sentido de la vida. Y eso lo miraríamos pues lo que es el duelo patológico. Lo que es el duelo anticipado es el que te permite hacer una idea o sea, se tiene el diagnóstico de la persona que ya está en una fase terminal, que se encuentra enferma, pero como lo menciona su nombre, ¿no? Duelo anticipado, o sea, te dan como la noticia de que te encuentras diagnosticado con cáncer, como, por ejemplo. Entonces la persona se va haciendo la idea de que en algún momento va a decir adiós, en algún momento ya no va a estar aquí, por lo tanto le permite también llevar a cabo una preparación para realizar algún asunto pendiente o acercarse más a sus familiares o amistades. De alguna manera, pues se va preparando para el duelo. De esta manera también las personas que están a su alrededor, también al ya saber que hay un diagnóstico, que hay alguna enfermedad, pues también les permite el prepararse o asimilar que va a haber un duelo. Y el preduelo es cuando ya la persona ya se hace, pues ya se puede decir que moribunda. También los familiares ya lo miran como ya un caso que pues ya no tiene como esa solución. Ya ahora sí que es cuando ya se encuentra pues con su enfermedad o lo que tenga pues muy avanzado. Y el duelo inhibido o negado se refiere a esta parte como de no aceptar, ya hablando como externamente, como de familiares o amistades, negarse a ese duelo.
a esa pérdida. E incluso también entra aquí la parte donde pues no se permiten como hablar de ello. No mencionan esta palabra como de, es que falleció, es que pues ya no está aquí. Es como también entrar a esa parte de la evitación, lo cual también nos llevaría como a un estado, podría decirse como de euforia, pero no real. De esta parte pues es donde pueden también surgir brotes psicóticos, cuando no se acepta la realidad de la pérdida. Y por otro lado, así muy relacionado con el duelo patológico, pues está el duelo crónico, cuando la persona difícilmente puede continuar con su vida, hablando de la persona que se queda aquí, de la persona que vive el duelo de ese ser querido. Y ahora sí que este duelo crónico pues puede durar años, le puede durar ahora sí que toda la vida. Por eso va relación con el duelo patológico, porque se puede volver algo que puede llevar también a ideas suicidas, a, pues sí, la falta de cuidado hacia ellos mismos. Y seguiríamos. Ajá. También, ahora sí, la duración del duelo. Aquí compartimos que un duelo acabado es cuando la persona es capaz de pensar sin dolor en el fallecido, cuando la persona puede volver a invertir sus emociones en la vida y en los vivos. Sinceramente, no hay un tiempo, no hay un tiempo para vivir como el duelo, porque como ya lo mencionamos, el duelo pues es individual y se basa pues en la relación que se tiene con la persona. Pero sí un duelo sano, nosotros podríamos pensar como que un duelo sano pues puede que sea alrededor de 8 meses, 5 meses, 4 meses, pero un duelo sano puede durar 2 años. Puede durar 2 años. ¿Por qué? Porque puede que yo haya perdido a mi abuelita, que era una persona o una figura muy cercana a mí. Era como esa persona que siempre estaba ahí al yo llegar a casa. Entonces, como mi apego era tan cercano, tan estrecho a esta persona, a esta figura, pues la intensidad del duelo va a ser grande o va a ser mayor. Por lo tanto, puede durar 2 años y no significa que sea un duelo patológico. Pero si pasa de esos 2 años, es cuando ya se vuelve un duelo patológico. Y estas son las alteraciones que pueden suceder en el proceso de duelo. Están tanto las fisiológicas, las conductuales, y en este caso, pues vamos a nombrar pues lo que son las fisiológicas, primeramente, pues que es el aumento de la morbimortalidad, el vacío en el estómago, la opresión en el pecho y garganta, la hipersensibilidad al ruido, la sensación de despersonalización, falta de aire, palpitaciones, debilidad muscular, falta de energía, dolor de cabeza y sequedad de boca. También tenemos lo que son las conductuales, que pueden ser trastornos del sueño y alimentarios, conducta distraída, aislamiento social, soñar con el fallecido,
evitar recordatorios del fallecido, llorar y o suspirar, buscar y llamar en voz alta, llevar y atesorar objetos, visitar lugares que frecuentaba el fallecido, hipoactividad. Si bien pues nos hemos relacionado pues ya sea con amistades o con los mismos familiares o en experiencias propias, donde al vivir un duelo pues sí se llegan a manifestar ciertos o algunos puntos de estos que acabamos de mencionar, como de los más frecuentes, como el soñar con esa persona, el aislamiento social, en esa parte vendría como relación también al estado de depresión o la fase de depresión, porque muchas de las veces la persona que se encuentra en el duelo no tiene ese ánimo pues de salir o ese ánimo de convivir, de relacionarse. Entonces se aísla pues en un escenario, pongámosle como en el cuarto o simplemente en la casa, y dejar de hacer actividades como el trabajar, o si hablamos de algún adolescente o joven que está pasando por la pérdida, quizás también el no ir a la escuela. Y estas pues son alteraciones que pues llegan a suceder. Las siguientes serían alteraciones afectivas y cognitivas. En las afectivas podemos ver lo que es la tristeza, la apatía, el abatimiento, la angustia, la ira, frustración y enfado, el sentir culpa y autorreproche. Me voy a detener en este punto de la culpa porque creo que es algo que naturalmente pasa. Cuando se vive una pérdida, muchas veces, si hay algún asunto pendiente, se llega a sentir la culpa, lo cual nos hace también pues vivir un duelo con mayor intensidad. Al no ver también como que la realidad del suceso, de lo que está pasando, y sentir como esa responsabilidad de lo que está sucediendo. Entonces, esta parte sí es como de las más comunes que se llegan a ver o a manifestar en el ser. Lo que es la culpa, la ansiedad, la soledad, el abandono, la emancipación y o alivio, la fatiga, la impotencia e indefensión, el estado de shock también, el anhelo y la insensibilidad. Por otro lado, también están las cognitivas, que es la incredulidad, la irrealidad, la confusión, la preocupación, el sentido de presencia, alucinaciones visuales y auditivas, fugaces y breves, dificultades de concentración, atención y memoria, pensamientos e imágenes recurrentes, obsesión por recuperar la pérdida y las distorsiones cognitivas. Aquí, bueno, en estos puntos no sé si te gustaría como agregar algún ejemplo, Jonathan, o compartir. Creo que pues algo importante, ¿no? Es de que pues normalizar. Para mí es como el de normalizar estas pues 4 categorías, ¿no? Que mencionaba Aurora, que son generales que se tienen que tener o realizar al momento de tener un duelo, que es tanto los sentimientos, sensaciones físicas, las cogniciones y las conductas, porque así realmente al momento de tener un duelo,
porque muchas veces al no hablarlo se queda uno con el sentimiento y al momento ya entran como estas sensaciones físicas, que dolores en el pecho, cogniciones como luego conductas del no dormir, del tener como um, Insomnio. insomnio. Es como una de las situaciones o cosas que pues se tienen que ir buscando como las afectaciones que has tenido y, y el cómo en el duelo tienes como que visualizarlas para poder llevar como que un duelo más, ¿cómo se llama? Um, que lleves como que esta importancia del duelo, ¿no? O sea, como que lo vayas manejando de la manera más adecuada. Sí, y pues como bien lo mencionas, ¿no? Como el normalizarlo, y más que normalizarlo, el permitirte, o sea, sí, el permitir como sentir esto, el permitirte también pues vivir este proceso de duelo, ¿no? Y como vemos, estas son las alteraciones que llegan a pasar. Entonces, el permitir vivirlas nos va a llevar también a esa aceptación en algún momento. Porque como dices, o sea, reprimimos pues la sensación, la emoción, y se va a quedar ahí. Y a veces lo reprimimos porque, como lo mencionas, o sea, las personas externas a veces llegan a decir como que, oye, ¿todavía le estás llorando? O todavía mencionas a esta persona, pero pues sí, o sea, realmente, realmente es el proceso de cada persona. Y es importante, pues ahora sí que como el permitirse sentirlo, vivirlo, como también de alguna manera, pienso yo, considero que también entraría la empatía hacia uno mismo también, al vivir todas estas sensaciones y sucesos. Muy bien. Aquí lo que colocamos de la tanatología y al momento de los duelos, considero que estos son 5 puntos que creo que son importantes, ¿no? Porque la tanatología lo que trata de hacer es ayudar a las personas a crear este sistema de creencias de que el proceso de la muerte es algo natural y es algo que se tiene que aceptar y no vivir como con este miedo, este castigo o ciertas fantasías de qué pasa después de la muerte. O si yo me muero, que como que el miedo, ¿no? Del traer muy presente y del vivir que algún día me voy a morir y qué va a pasar, sino que realmente vean y visualicen que es algo natural. Lo que también trata la tanatología es de preparar a la gente para asumir cualquier tipo de pérdida. Entonces, creo que esto es muy bueno para las personas que se acercan a un tanatólogo o a algún psicólogo, que se puedan, o sea, que ustedes puedan visualizar que lo que se trata de hacer o lo que tratamos de hacer es como preparar de que tienen que asumir la pérdida. Y también entra la educación de que formen, o sea, como que visualicen y traten de forma humana de que en algún momento nos tiene que llegar, ¿no? Como lo decía, este proceso natural. Y que realmente se pueda, como lo mencionaba, educar que de manera inteligente este proceso. Además del que es en el entendimiento, que esta dinámica es como la importancia de las emociones, como les mencionábamos hace unos momentos, que realmente te tienes que permitir sentir y pensar este proceso de duelo
o sea, que lo entiendas tú mismo del sentimiento y de los pensamientos que tienes para poder así salir adelante. Y por último, el último que puse fue la autonomía, que considero que cuando pasa un momento de la pérdida de una persona es de que él falleció. Esta persona ya no está en vida, pero estás tú. Y creo que eso es algo muy importante y para mí es algo bonito del que realmente uno se tiene que dar cuenta de que uno sigue en vida y tiene proyectos, cosas, metas, y es algo que tienen que visualizar como la importancia de que uno mismo tiene que dejar a la persona que falleció para poder seguir viviendo la vida. Entonces creo que para mí es algo con lo que quería cerrar, al menos en este punto de los procesos de duelo, de la importancia de que realmente somos autónomos de nuestra vida y de que realmente necesitamos llevar este proceso del duelo para poder así sentirnos como que bien al momento de tener este tipo de situaciones que realmente son cosas que nos van a pasar con familiares, amigos, cercanos en algún punto de nuestra vida. Y creo que el llevar de manera adecuada los duelos, creo que nos permiten a nosotros también como ser más autónomos de que está bien, ya pasó, ya viví lo que tenía que vivir con esta persona y yo voy a seguir adelante, porque pasa de que mucha gente se queda como con esta idea y de seguir viviendo en el pasado y es cuando a veces se entra en la depresión. Entonces es de aceptarlo y poder así continuar. Entonces, bueno, para mí eso es uno de los cierres que quisiera realizar. Igual Aurora quisiera compartir. Ah, sí, muchas gracias. Pues sí, así como lo mencionas, o sea, la aceptación nos lleva al cómo decimos adiós, cómo, cómo cerramos con, pues ahora sí se puede decir con este ciclo que, pues sí, es un ciclo porque dices, o sea, la muerte es parte de la vida, es un ciclo de la vida, es un ciclo natural, es parte de nosotros. Entonces, ¿cómo decimos adiós ante una ruptura? ¿Cómo decimos adiós a un familiar, a un ser querido? ¿Cómo decimos adiós a esa persona a un mejor amigo, mejor amiga que se va? Y ahora sí que no tocamos como esa parte de duelos, no solamente de la muerte, sino como esa parte también de duelo de que ya no va a estar tu mejor amigo aquí pues en el mismo lugar donde tú te encuentras, ¿no? O sea, se va a muchos kilómetros de distancia. Entonces, ¿cómo decimos adiós? A través de un abrazo, a través de la aceptación, de dejar ir, de soltar y continuar de una manera resiliente con nuestra vida. ¿Cómo decimos adiós? A través de una carta o deseando lo mejor. Entonces, ese sería también pues mi parte, ¿no? Que de estas fases, llegar a la aceptación es llegar a esto, al despedirnos, al adiós, de una manera sana para nosotros mismos y para la persona que se va también. Listo. Muy bien, muchísimas gracias, Aurora, Jonathan. Gracias igual por proporcionarnos, dar todo o qué es varias personas del público o el público en general tiene varias cuestiones o dudas, mientras ustedes igual estaban proporcionándonos la información, ¿no? No sé si gusten que les vaya leyendo varias de las incógnitas por parte de ellos y ellas. Sí, por favor. Muy, Muchas gracias. no por nada. Rosalia pregunta, ¿cómo puedes saber cuándo termina el duelo? Ok. Creo que lo mencionaba, ¿no? Es como que en esta parte de la autonomía
que uno se siente bien, se siente tranquilo y acepta más que nada el de que esta persona ya no está en vida. Y creo que el de, al momento de recordarlo, como lo mencionaba antes, es como de sentir esta paz de que ya no está. Entonces, y de que fue una persona importante, de que fue alguien que que hizo feliz a esa persona, y creo que eso es como que es cuando lo aceptas en esta parte de la aceptación. Al igual. Una de las preguntas de la otra persona es semejante a lo que preguntaba Rosalia, sin embargo, la otra persona se enfoca más que nada en el tiempo, ¿no? Estructura la pregunta que dice, ¿cuánto tiempo es más o menos lo que dura el duelo? Pues como lo compartíamos, un duelo sano puede durar 2 años, aproximadamente 2 años. O sea, y creo que algo que se visualiza es como de que no hay un tiempo limitado, y como lo compartía al principio, o sea, hay gente que es los duelos, la duración puede ser de 3, 4 meses, y realmente no son todas las fases, pero hay veces de que llega a durar, o sea, como que el duelo lo que abarca ser sano es como hasta 2 años, y ya después de eso es como también, ¿no? Irse acercando con algún psicoterapeuta, psicólogo, tanatólogo, pues para poder abordar este tema del duelo, y como por qué él considera también del por qué no ha llegado a este proceso de aceptación. Va, perfecto. Sí, de hecho, orientándonos un poquito a esto, Omar tiene la siguiente pregunta. Menciona, ¿cuándo podemos saber cuando el duelo se convierte en algo patológico? Ah, Cuando se convierte en algo patológico, pues es en esta parte cuando la persona deja de verse a sí mismo, y al dejarse de verse a sí mismo, deja de realizar como las actividades que solía hacer, e incluso pues esos descuidos en su alimentación, en su persona, cuando se presentan también estas ideas pues suicidas, cuando no, pues sí, cuando no se acepta como la pérdida, y ahora sí que del, tu vida está como solamente viviendo en ella. Siguiendo las preguntas, Víctor nos comparte, ¿de qué manera se puede llegar a apoyar a una persona que sigue con el recuerdo del fallecido? Es de sí, bueno, al final no terminé de escuchar la pregunta. muy bien. Les vuelvo a compartir. ¿De qué manera se puede llegar a apoyar a una persona que sigue con el recuerdo del fallecido? Es decir, no acepta que ya no está aquí. Creo que aquí es como que muchas veces lo voy a mencionar así como del canalizar, del poder incitar a la persona de que inicie un proceso terapéutico. Eh, Creo que muchas veces al ser como alguna persona cercana, amigo, familiar, se llega, o sea, no se le llega a tomar tanto en cuenta. Entonces, al escuchar a una persona como los que mencionaba ahorita, es um, como que se pudiera tomar como que esta parte del duelo, y así hacer consciente más a la persona de este proceso. Va, perfecto. Prosigo igual con varios de los cuestionamientos. Gracias, Jonathan.
Bueno, Patricia nos comparte, o ella más que nada tiene una pregunta o curiosidad. Dice, un libro o autor que recomienden que sea fácil para leer y comprender por las etapas que uno debe pasar y que sea más fácil de aceptar. Creo que, pues, de mi parte, creo que la autora que mencionaba, Elizabeth Rhodes, creo que ella es una persona que, pues, pudiera aportarnos mucho en esta parte del cómo se lleva de procesar el duelo. Sí, claro, gracias. Muy bien. Lucía también tiene una pregunta. Dice, ¿cómo se puede definir cuando un duelo es patológico si en diferentes culturas tienen diferentes maneras de sobrellevar la muerte debido a sus creencias? Creo que, pues sí, bueno, para mí realmente el de conocer las culturas y creo que ya sí ahí se va abordando también la manera en cómo ellos llevan su proceso de duelo, porque diferentes culturas, diferentes países tenemos ideologías de la muerte que ellos lo manejan, supongamos, en una de las pláticas que yo he tenido o he escuchado a una persona que mencionaban que los coreanos eran como que trataban de realizar este proceso de duelo demasiado rápido. Y como supongamos aquí en México se le hacen como los novenarios cuando fallece alguien, entonces es como que aquí se brinda un poquito más del espacio del vivir, que esta persona ya no fallece, que ya falleció y que ya no va a estar en vida, y se les plantea esta, ¿no? La parte de la religión que es los novenarios. Y en Corea, que es una cultura muy diferente, que llevan este proceso es de que ya falleció, ya lo enterramos y tienes que continuar tu vida. Entonces, sí es algo como que bueno, los especialistas que somos psicólogos, psicoterapeutas y tanatólogos, es como del cómo vamos a abordar estas diferentes culturas para que la persona llegue al punto de la aceptación. Sí, claro, se entiende totalmente. Bueno, continuando, gracias. Don menciona, ¿cómo una persona puede asimilar o comprender que continuar con tu vida no significa que lo tienes que olvidar? Siento que muchos creen eso. Sí, Aurora. Sí, en esta parte, sí, no se olvida, no se olvida la persona, no, tampoco es como que se supere, sino que es aprender a sobrellevar la pérdida, a sobrellevar el duelo, aprender a vivir con ello. Esa sería como, pues mi Bueno, aportación, ¿no? De que sí. sí, Sí, adelante. más que nada un comentario por parte de Alex que menciona, creo que es importante vivir el duelo llevando un proceso pacientemente, poder permitirnos a sentir el dolor como sentimos con otras emociones, aprender a ser capaces de enfrentar situaciones o desafíos de manera saludable. Gracias, Alex. Muy bien, y finalizando con la última pregunta por parte del público. Vianey nos comenta, en un niño de 9 años, ¿el tiempo del proceso de duelo también es aproximadamente de 2 años? Creo que ahorita, bueno, sí entran estas etapas o fases del duelo, pero creo que es como ellos lo viven de otra manera, porque nosotros ya como adultos es como de aceptar la pérdida y del cómo también hacemos a los niños de esta aceptación y estas, como lo mencionaba, ¿no? Educarlos de que es algo natural. Entonces,
Al momento de lo que mencionábamos, ¿no? Considero que el tiempo es como que muy generalizado, entonces lo que trato de hacer ver de que cuando son niños o son infantes también se necesitan llevar como que este proceso terapéutico, de alguna pérdida. Si las personas realmente, los adultos, no saben llevar bien estas situaciones, es como de acercarse con un especialista para que tanto con la madre y con el psicólogo, psicoterapeuta, puedan llevar este proceso y el niño pueda vivir y aceptar el, pues el fallecimiento, ¿no? De una persona. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Muy bien, bueno, a partir de esto, gracias igual por sus comentarios, gracias agradeciendo al público en general. Aquí ya terminan lo que serían las preguntas o dudas. No sé si les gustaría dejar como algún mensaje, dejar algún contacto, en este caso, para que las personas del público puedan contactar directamente con ustedes o... Ok, pues nada más, bueno, para mí de mi parte es como hacer la invitación, ¿no? Al centro comunitario de Unipac, que considero que aquí tratamos de abordar y visualizar estos tipos de duelos, la importancia que es y llevar un proceso, porque lo mencionábamos, ahorita lo hablábamos como en la tanatología, que es la pérdida de una persona, pero muchas veces sufrimos diferentes tipos de duelos, como lo platicaba al principio, o sea, de alguna relación, de alguna amistad, de algún trabajo, del momento de que a lo mejor reprobaste alguna materia, siempre se lleva un duelo en esta vida. Entonces, para mí es la invitación de que se puedan acercar al centro comunitario y pues si gustan iniciar un proceso terapéutico, yo creo que para eso es de que nos hemos enfocado y relacionado a la psicología para poderles brindar como que este soporte para llevar un proceso el más adecuado. La cordial invitación a acercarse al centro comunitario en dado caso de estar pasando por un duelo, algún tipo de duelo, o también si tienen la inquietud de iniciar el proceso para saber más de sí mismos, para expresar y compartir también, pues bienvenidos. Y con respecto a la charla sobre la importancia de abordar un duelo, pues mi mensaje sería el permitirse vivir su proceso y también permitirse buscar esta ayuda, permitirse ser apoyados, porque muchas veces no, uno, uno a veces se aísla, como lo mencionamos, algunas de esas conductas naturales y no buscamos ayuda porque queremos vivir ese proceso solos, pero a veces también es necesario el apoyo, ahora sí que una mano amiga o un hombro a hombro, ¿no? Con quien compartir y expresar. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Aurora, Jonathan, por acompañarnos el día de hoy, sobre todo el abordaje desde las diferentes situaciones y sobre todo a las dudas e incógnitas que tuvo el público en general, pudieran darle respuesta ante ello, ¿no? Agradeciendo sobre todo a las personas que nos acompañan o nos vayan a visualizar más adelante, sobre todo el que puedan permanecer durante lo que serían estos breves momentos y sobre todo haciéndoles la invitación de que próximamente en el mes de septiembre igual vamos a estar tocando distintos temas para que nos estén acompañando y sobre todo invitándoles al centro comunitario en dado caso de que necesiten alguna sesión o en este caso también recordarles de que, bueno, directamente en la tanatología, desde las diferentes situaciones o como mencionaba Aurora, es identificar también, uno, que el proceso es totalmente individual, va a ser muy diferente y sobre todo verificar nuestras diferentes redes de apoyo para ello, ¿no? Muchísimas gracias, Jonathan, Aurora, por acompañarnos el día de hoy y gracias también al público.
Muchas gracias. No, por nada. Tengan excelente tarde. Igualmente, bonita tarde.